misterios que habla la Biblia, de los cuales los líderes son solamente administradores, según expresa Pablo en 1 Corintios 4:1. Y hoy hemos visto el misterio del reino de los cielos, el misterio de la salvación en Jesucristo, el misterio que encierra el Evangelio, el misterio de la esperanza de gloria, el misterio de la iglesia, el misterio de la fe. O sea que vimos esos 6 misterios. El propósito de estos estudios es que nosotros podamos comprender nuestra necesidad de crecer en el conocimiento del estudio de la palabra de Dios, y también que reconozcamos cuán dependientes somos del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, hermano, porque ante tantos misterios realmente y tantas falsas enseñanzas que existen hoy día, y aparte de eso, como el enemigo es astuto y es hábil en confundir y en engañar y en las mentiras, tomar las verdades y convertirlas en mentiras y los hombres creerlas. Y ante todo eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, y que aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a las congregaciones hagan un esfuerzo, un doble esfuerzo, procurar más en oración, en estudio de la palabra de Dios, en la búsqueda de poder llegar a conocer todos estos misterios, porque si están en la palabra de Dios, son revelaciones y tienen el propósito de que nosotros las podamos entender. El 7º misterio se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sí, Señor. El mismo versículo explica este misterio. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí lo explica. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad tiene que ver con la encarnación de Jesucristo, o sea, con su kenosis. ¿Pero por qué es un misterio? La palabra piedad significa compasión ante una persona que sufre. Y precisamente es la buena voluntad para con los hombres que anunciaron los ángeles cuando Jesucristo nació. Le dijo, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe qué estaban tratando de decir? A pesar de que los hombres no merecen esto que Dios está haciendo, por su piedad, por la compasión que Él tiene para con nosotros, el Dios está encarnándose en un ser humano. No todos los hombres tienen un concepto claro y correcto acerca de la persona y la misión de Jesucristo. La hemos explicado muchas veces, lo que es ese concepto de kenosis, lo cual es un término griego que significa despojo o anonadamiento, o sea, el vaciamiento, las limitaciones que el Cristo encarnado tuvo en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo la redención de los hombres. Sin embargo, no todo el mundo tiene un concepto claro de la persona de Cristo y su misión. Y es por eso que si nosotros podemos entender, y se nos preguntan quién es Jesucristo, responder correctamente: el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y usted puede tener ese concepto. ¿Y por qué es el Cristo? Porque fue el enviado a este mundo para redimirnos de nuestros pecados. Hermano, dele gracias a Dios, porque para muchos eso está oscuro y no lo entienden. Sin embargo, gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos entender ese misterio. El 8º misterio que quiero mencionar es el del arrebatamiento. Lo dice 1 Corintios 15. Como ustedes pueden notar, no es mi intención detenerme
en cada uno de estos misterios, porque cada uno de ellos conllevaría un estudio en sí. Es más, solamente estamos comentando el versículo 1 de 1 Corintios 4, y mire todo lo que nos ha llevado casi tres miércoles de estudio, pero solamente quiero mencionar un poco de estos misterios, solamente para que nosotros, hermanos, seamos agradecidos al Espíritu Santo, a Dios que está entre nosotros, que lo invocamos siempre para que se manifieste, para que nos hable, para que nos ilumine. Él sabe que estamos dependiendo de Él, tanto yo como líder y ustedes como congregación, todos estamos dependiendo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo tuve una experiencia, no voy a mencionar su nombre, con un hermano en Cristo que él está muy asombrado por todas las señales del fin que está viendo que están ocurriendo y estaba muy preocupado. Y su preocupación terminó cuando Dios me permitió hablarle de rapto. Ustedes sabían que ese hermano no sabía de rapto. Y cuando yo le hablé de rapto, fue suficiente para cambiar su mentalidad, recibir aquella paz, aquella tranquilidad, planear en la vida. Fíjense el cambio, pero lo que a mí me asombra es que hayan hermanos cristianos que no conozcan este misterio. No lo conocen, no lo pueden entender. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En la velocidad de un pestañear. Eso es un misterio. Pero todo lo que mi mente finita no puede concebir tiene una respuesta. Nuestro Dios es omnipotente. Y Él todo lo puede. Y Él es el hacedor de la velocidad de la luz, que va mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Así que el hecho de ser transformado en un abrir y cerrar de ojo es un misterio, pero no es imposible para Dios. Otra de las cosas que tenemos que hablar acerca de arrebatamiento, yo le doy gloria a Dios, y en esto tengo que hablar de manera personal, ojalá todo el mundo aquí tenga el mismo sentir, pero yo le doy gloria a Dios de ser premilenialista, de creer firmemente, convencido por las citas bíblicas paralelas a Primera de Corintios y a Primera de Tesalonicenses, de que Cristo nos va a llevar antes de la gran tribulación. Nosotros decimos amén, gloria a Dios, pero hay cristianos que no tienen estos conceptos, que no tienen otras ideas, otras definiciones. Y tener otra idea, otra definición, es vivir en temor de la gran tribulación. Sin embargo, gracias al Señor, al Espíritu Iluminador, nosotros podemos tener entendimiento. El noveno misterio, el endurecimiento de Israel, se encuentra en Romanos capítulo 11, el versículo 25. Romanos 11, el versículo 25. Como ustedes pueden notar, en cada uno de estos versículos se menciona el misterio. O sea, el tema lo menciona como misterioso. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Que eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Bueno, Dios tiene reservada la conversión de Israel hasta el final de los días de la tribulación. Hoy día se están salvando masivamente los gentiles. No significa que hoy día no hayan judíos salvos. Gracias a Dios que sí
Siempre los han habido. Desde Cristo hasta el día de hoy, hasta la actualidad, siempre han habido judíos salvos, pero en comparación es muy mínimo a lo que está pasando con los gentiles, a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Eso es un misterio. Segundo, lo del remanente, esos 144,000 que menciona Apocalipsis, las 10 vírgenes, otro misterio. ¿Por qué no se convierten ahora? ¿Por qué tienen su mente entenebrecida, sus ojos ciegos, sus oídos sordos? ¿Por qué no aceptan a Jesús como el Mesías? Un misterio. Otro misterio. Dios es el que da entendimiento. Dios es el que abre los ojos, el oído del ser humano. Ahí mismo lo dice Romanos 11, los versículos 7 al 10. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Yo quisiera que alguien me explicara eso. Pero es un misterio. Es un misterio que el mismo Dios esté manteniendo a Israel con esta ceguera hasta el día que Él quiera iluminarles en la gran tribulación. 4 misterios. Dios endurece también el corazón, lo dice Romanos capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Por eso es que Pablo, cuando trata de este misterio, de lo que le está ocurriendo, el endurecimiento temporal que hay en Israel, él prorrumpe en una alabanza diciendo, versículo 33, que es ya el finalizar de Romanos 11, que dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y pregunta, ¿quién entiende la mente del Señor? Dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero son misterios. El 10º misterio, el de la iniquidad, lo menciona 2 de Tesalonicenses 2:7. 2 de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay quienes no entienden este pasaje de 2 de Tesalonicenses. No saben que ahí se está refiriendo al misterio del anticristo, al misterio de la iniquidad, de la apostasía, que es completamente contrario al misterio de la piedad. Hay quienes no entienden el hecho de que a quien se está refiriendo ahí, que se ha quitado de en medio, es el Espíritu Santo. Y a lo que se está refiriendo es a la iglesia. Todas esas cosas uno la lee, ahí no lo dice. Ahí no menciona Espíritu Santo, no menciona la iglesia. Pero gracias a Él mismo nosotros podemos saber que quien lo está deteniendo es el Espíritu Santo en la iglesia, y que una vez que sea quitada la iglesia se va a manifestar este misterio de la iniquidad. ¿Quién va a ser este individuo? ¿Dónde nacerá? Un misterio. Los tipos de anticristos del pasado, como fue Antíoco Epífanes o los emperadores romanos. Fíjense, para que ustedes vean cómo necesitamos luz de las Escrituras, que hay muchas personas que siempre creyeron que el anticristo iba a ser el Papa. Otros creen que se trata de una figura política actual o de algún presidente. Sigue siendo misterio. El mismo Apocalipsis 13:18 dice, el que tiene entendimiento, cuando se va a referir a la marca de esta bestia, el 666. ¿Quién puede descifrar este misterio? ¿Quién sabe lo que significan estos números
y sus consecuencias. Gracias al Espíritu Santo sabemos que se trata de una identidad personal con consecuencias de condenación eterna. El mismo pueblo de Israel va a ser engañado por este misterio de iniquidad. Y hoy día muchos están siendo engañados por falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y todos pertenecen al misterio de la iniquidad. Quiere decir que, hermanos, si nosotros tenemos entendimiento acerca de estas cosas, le tenemos que dar gloria al Señor. Otro de los misterios lo menciona Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7. Le podemos llamar el misterio del juicio de Dios. Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese es el gran día de Jehová que estamos esperando, cuando sea consumada la ira de Dios, o termine ya de derramarse sobre la tierra los juicios de Dios, los cuales sucederá al abrirse los sellos. Ese significado de los 4 caballos encierra un tremendo misterio. Los sucesos que van a ocurrir al ser tocadas las 7 trompetas, misterios. Y aún dentro de estos misterios hay no revelado, que es el contenido de esos 7 truenos. Que cuando Juan fue a escribir, el Señor le dijo: no escribas. Quiere decir que podemos estar toda una vida esforzándonos en estudiar Apocalipsis y nadie puede decir el contenido de esos 7 truenos. Como diciendo el Señor, los misterios pertenecen a mí y van a seguir y van a quedarse en esa condición, en misterio. El derramamiento de las 7 copas. Todos estos son misterios. Pero ¿sabe cuál es uno de los mayores misterios acerca del juicio de Dios que nos incumbe también a nosotros los cristianos? Es lo que dice el Salmo 19:9. No lo busque, yo se lo voy a decir. Todos los juicios de Dios son justos. Son justos. Y aquí estamos nosotros tratando de descifrar las paradojas de la vida y responder, y bueno, pero ¿por qué el niño sufre? ¿Y por qué el niño muere? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y en medio de nuestro cuestionario, sin darnos cuenta, estamos diciendo: Dios, tú no eres justo. Estamos dudando de Dios. Y le voy a decir, Dios es justo, pero es misericordioso. Porque como Dios justo, lo que merecen todos los seres humanos es lo que le ocurrió a Coré. Que se abra la tierra y se los trague todo para medio del infierno. Eso es lo que merecemos todos. No hay ninguno aquí que no merezca, ante la justicia de Dios, que se abra la tierra y nos trague vivos al centro de la tierra. Entonces, ahí están los juicios justos de Dios. Pero en vez de justicia, gracias a Jesucristo, nos trata con misericordia, con paciencia, con longanimidad. Es Dios de oportunidades, es Dios que levanta, como para que toda boca se cierre y quedemos calladitos y digamos: en efectivo, todos los juicios de Dios son justos y yo no necesito que me expliquen las paradojas de la vida. Así los acepto. Pero sabes que en realidad son misterios, son verdaderos misterios. El último de los misterios que quiero mencionar es el misterio de la gran ramera, Apocalipsis 17, versículos 5 al 7. Apocalipsis 17, 5 al 7.
y en su frente un nombre escrito, dice, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Es un verdadero misterio. Yo sé que es más fácil decir, ese es el sistema católico romano. Pero ese no es el verdadero misterio. ¿Sabes por qué? Porque el sistema católico romano no domina el mundo entero. Y el sistema católico romano no es la única religión falsa del mundo. Están los budistas, están los mahometanos. Hay un sinnúmero, los hindúes, de religiones y no necesariamente están ligadas al Papa y al sistema católico. Inclusive la Iglesia Episcopal, con su tendencia católica en sus doctrinas, ellos no están bajo el liderazgo del Papa. ¿Cuál es este misterio entonces? ¿Quién lo puede explicar? Por eso yo decía, yo no puedo esperar a que nosotros tengamos este estudio cuando retornemos a Apocalipsis, pero les puedo adelantar el triple simbolismo que encierra la Babilonia, donde está la Babilonia literal, que es Irak. Ustedes saben que allí esa es la Babilonia literal que habla la Biblia, Irak. La Babilonia mística, que viene a ser la gran ramera, porque ahí fue en Babilonia. Recuerden que la palabra Babel viene de Babilonia, que fue donde se originó la rebeldía contra Dios. Y por eso es la madre de todas las falsas religiones del mundo, han salido de ahí. Lo que pasa es que de esta gran ramera, que tiene varias hijas, una de las hijas de ella es la Iglesia Católica y tiene muy parecido a su madre. Por eso nos confunde. Tiene mucho parecido a su madre. Y por eso muchos dicen, no, la gran ramera es la Iglesia Católica. Pero sin embargo es una de las hijas de esta gran ramera. Y en tercer lugar está la Babilonia simbólica, que viene a ser el Israel apóstata. Entonces todos estos son misterios. 12 misterios yo les he mencionado, de los cuales nosotros somos administradores. Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios 4, ahora ya el versículo 2, de 2 al 4, para ya poder terminar esta parte en esta noche. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Imagínense, ante tantos misterios, tanto contenido bíblico, tanto que estudiar, tanto que aprender, tanto que dar, tanto que mencionar de Jesús, voy yo a ocupar el tiempo que el Señor le da a uno para ministrar a su pueblo, para estar hablando cosas que no edifican o cosas que no te enseñan las Escrituras. Por eso dice que esos administradores, dice, se requiere que sean hallados fieles, que sean hallados fieles, fieles en su dependencia del Espíritu Santo, para que toda gloria vaya a Cristo. Repito, fue lo que hizo Daniel cuando Dios le reveló el misterio de la estatua, darle la gloria a Dios y decir de Dios, Dios es el que da los misterios. Dice los versículos 3 al 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, oh tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Bueno, ahora Pablo se presenta como uno de estos administradores, lo cual estuvo ministrando la iglesia de Corintios. Indiscutiblemente Dios usó a Pablo para ser el autor de muchos de estos misterios revelados en el Nuevo Testamento.
No podemos negarlo, no podemos decir lo contrario, porque aún la Escritura lo afirma, lo confirma un compañero de Pablo, segunda de Pedro, versículo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Perdón, ese es segunda de Pedro 3, 15 y 18. Es el que dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Ven? Ahí están los misterios. Dios lo usó a Pablo para traer esta bendición a la iglesia, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo dice: yo tengo limpia conciencia. Lo que yo soy, lo que yo he hecho, ha sido por el Señor. Él dice, cuando él dice, no por eso soy justificado, en ningún momento él está queriendo decir que él es infalible. Y pobrecito el administrador o siervo de Dios que se cree infalible. Yo sé que a veces nosotros queremos aparentar o las personas piensan de que los pastores o los líderes le tienen las respuestas para todo. Y no es así, hermano. Somos también seres humanos finitos, nos equivocamos, no quiere decir que todo lo que nosotros digamos sea lo correcto, pero estamos tratando. Lo importante es tratar, y lo importante es cuando uno se equivoca, uno lo reconozca y uno lo acepte y adopte el cambio, sea cual sea, porque ninguno de nosotros es infalible. Pero lo que es infalible es la sana doctrina de la palabra. Eso es lo que es infalible. Y si usted se apega a ella y se apega al Espíritu Santo, pues obviamente va a tener una limpia conciencia. Cuando decimos limpia conciencia, hermano, es lo que nos sucede a todos nosotros cuando, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, cuando se recibe algún mensaje, que mira que nosotros no somos muy teólogos, no conocemos mucho, mas sin embargo, cuando viene un mensaje que es antibíblico, es repelante. Yo no sé si a usted le pasa, ¿no es cierto? Que a usted le pasa, que usted oye algo que, eso no está muy... ¿Qué? Eso es lo que es tener una limpia conciencia delante del Señor. ¿Por qué? Por ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero dice él que el día llegará cuando el Señor ya todo lo va a aclarar, lo oculto de las tinieblas. Muchos de estos misterios difíciles de entender, un día los veremos con plena claridad. También dice que se van a manifestar las intenciones de los corazones. Quiere decir, si el servicio que le prestamos a Dios es para glorificarlo a Él, se va a manifestar el propósito detrás de cada servicio. En conclusión, cada uno va a recibir su propia alabanza de parte de Dios. Eso es lo que él termina diciendo aquí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No adulación, sino alabanza. Quiere decir que vamos a escuchar del Señor, y eso es lo que yo procuro. Y les insto a que sea lo que esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que Dios me llame para hacer, en lo que Dios me ponga a hacer, que yo sea hallado fiel. Es como una meta personal que yo tengo, por lo menos en mi vida, de que cuando yo vea al Señor, yo pueda escuchar: buen siervo y fiel, como dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo deseo escuchar. Yo no quiero, ante la gloria, ante la persona de Cristo, el día que yo esté delante de Él, ante su tribunal, tener que
agachar mi cabeza o tener que avergonzarme de algo, sino todo lo contrario. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que para mí no hay mayor galardón que escuchar esas palabras del Señor. Pero para escuchar esas palabras no podemos esperar a llegar allá arriba. Es aquí ahora. Es todos los días, todos los años. Lo que yo estoy haciendo para la iglesia, para su obra, es aquí ahora, hermanos, para poder escuchar eso después. Entonces, la semana que viene vamos a continuar. Pablo se sigue poniendo como ejemplo, como un buen siervo y administrador de los misterios de Dios. Recuerden que todo este estudio es porque la iglesia de Corinto había quitado los ojos de Jesús, lo había puesto en hombres. Y eso es un grave problema. Y Pablo les está diciendo, no ponga los ojos en los hombres, no ponga los ojos en tu pastor. ¿Por qué tú vas a poner los ojos en tu pastor? Tienes que ponerlos en Cristo. Uno ve que Él es un siervo y un administrador de los misterios de Dios. Eso es todo lo que Él es. Y si ese pastor no está puesto por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, llamado por el Espíritu Santo, los misterios van a seguir siendo misterios. Porque es así. ¿Okay? El Señor les bendiga, hermano.